Bienvenidos a esta charla de... Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta charla de GeneXus Cloud Deployment Services. GeneXus Cloud Deployment Services es un relativamente nuevo producto o conjunto de productos y servicios para que ustedes puedan hacer deployment de sus aplicaciones de forma más simple, ¿ok? Así que es un conjunto de productos y servicios para automatizar la puesta en producción de vuestras soluciones y también la gestión de esas aplicaciones en la nube. ¿Ok? ¿Para qué es que hicimos esto? Para que de alguna forma acercar vuestros productos a la nube. Estamos desarrollando fuertemente nuestros productos, los tenemos listos, los queremos de repente poner en producción ahora, los queremos llevar a nuestro cliente. Y para eso, para acelerar ese camino de dejarlo disponible para nuestro cliente, está GeneXus Cloud. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros ahora desde GeneXus fue que nos dispusimos a ayudarles también en la etapa de deployment? Bueno, por los siguientes motivos. La complejidad del deployment ha crecido mucho en estos últimos años. Algunas evidencias de por qué digo yo que eso creció en los últimos años y no es como antes que uno ponía en producción una aplicación de Visual Force Pro, por ejemplo, ¿okay? Que tenía cero complejidad, o un exe de Visual Basic, ¿sí? Hoy la complejidad creció porque tenemos muchos proveedores de cloud. En esos proveedores, cada uno de esos proveedores de cloud ofrece múltiples servicios que nosotros podemos aprovechar o no. Así que ahí empiezan dudas quizás sobre qué servicios empezar a utilizar, qué configuraciones de esos servicios usar, qué configuración voy a usar en la nube. ¿Okay? Eso también agrega después complejidad. Hay muchas opciones de configuración que hacen que mi aplicación pueda funcionar o no, o pueda funcionar mejor o no, y son más dudas que yo tengo sobre el proceso de deployment. Eso quizás es algo externo a nosotros, pero nosotros mismos, cuando construimos software, hoy lo construimos de forma de múltiples componentes. El software que nosotros construimos es más complejo que el que hacíamos antes, sin duda alguna. Tenemos distintos componentes que queremos desplegar de forma distinta y que quizás tienen que tener distinto nivel de servicio frente a nuestros usuarios. Así que esos componentes agregan también complejidad a todo el proceso de deployment. ¿Okay? Y hoy en día, por todas estas variables, también los pasos para poner en producción son distintos a antes. Se agregan, por ejemplo, pasos en la puesta en producción que tienen especial énfasis en la seguridad. Hacemos configuraciones específicas para que ya no son las mismas que en prototipo, que en producción, cuando quiero llevar mi aplicación a producción, son requeridas. Por ejemplo, las de seguridad. ¿Okay? Todas estas opciones, entonces, con el tiempo han ido incrementando sustancialmente la complejidad de poner una aplicación en producción. Y esa complejidad nosotros la queremos bajar con GeneXus Cloud. ¿Okay? Por otro lado, el proceso de deployment es un proceso delicado. Si yo le erro algo en todo este proceso de deployment, en alguno de estos pasos, yo tengo que haber seguido los pasos correctamente, le puedo errar algo, así que ya de entrada es bueno automatizarlo, pero además de errar algo, puedo errar en el proceso. Es un proceso complejo que si se diseña mal ese proceso, puede ser que yo no pueda volver atrás ante alguna falla que me ocurra en algún paso intermedio. Así que también debo tener cuidados especiales en el momento de poner en puesta en producción, ya sea de una nueva versión o de un nuevo producto. ¿Ok? Entonces, eso también hace que sea bueno contar con expertos en el área. Entonces, y por tercer motivo, si quieren, y esto lo tienen en su cuadernito, en la segunda hoja, en la primera hoja, si la dan vuelta, es esta frase que GeneXus es la realización de un sueño, automatizar todo lo que pueda ser automatizado. Nosotros vimos claramente que en el proceso de deployment también hay cosas que se pueden automatizar. Los pasos de deployment se pueden automatizar y nosotros es a eso que nos dedicamos en este equipo, a automatizar esos procesos de deployment.
¿Okay? Así que somos junto con el equipo de desarrollo GeneXus, así como desarrollamos GeneXus, a partir de ahora también desarrollamos GeneXus Cloud, que viene como parte de GeneXus, para automatizar la puesta en producción. O sea, se automatiza la generación de código, pero también se automatiza el deployment de una aplicación. ¿Okay? A eso es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo es que queremos... ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Bueno, que ustedes vuelvan así como antes, así como cuando yo aprendí hace muchos años a programar GeneXus, yo me concentraba en el producto, eso es lo que me enseñaban, a concentrarme en el producto y a concentrarme en el cliente. Eso es lo que nosotros quisiéramos volver a tener en GeneXus, de eso soñamos, de simplificar el desarrollo de software de esa forma. Concentrémonos en el negocio, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros queremos lograr eso? ¿Cómo nosotros les queremos ayudar a esto con GeneXus Cloud? Eso es como sigue ahora. Bueno, en Alemania los alemanes tienen un chiste, que es que en realidad es una pregunta. Te preguntan cuando sos chico, mirá, hay una puerta, hay una rendija por abajo de la puerta, ¿cuál es la forma de pasar un elefante por abajo de esa rendija? ¿Okay? Entonces la solución es bien fácil. Meten el elefante en un sobre y después pasan el sobre por abajo de la puerta. ¿Tá? El chiste es que los alemanes además de eso se ríen. ¿Tá? Pero y esto es lo mismo, digamos, ¿tá? Esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a poner este producto en la nube? Es bien fácil. Mira, armamos un ambiente en la nube, ¿ok? Y después le damos a ustedes una herramienta con la cual ponen ese producto en la nube. Es así de simple, ¿ok? Eso es GeneXus Cloud. Nosotros les armamos un ambiente en la nube y después le damos una herramienta que es así de sencilla de utilizar como cuando apretan F5 y ponen ese paquete ahí adentro. ¿Tá? Es tan fácil como eso. Bueno, ahora vamos a ver que, digamos, algo hacemos abajo para que sea tan fácil, y por eso también nos sentimos con derecho a, después cobramos algo incluso por ese servicio, digamos, ¿ok? Pero es así de simple. Ahora vamos a ver, entonces, la primera parte que les conté es el provisioning, o sea, armar el ambiente en esa nube. ¿Tá? Eso sí, es un proceso que hoy en día todavía nosotros lo hacemos manualmente. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, en alguno de estos proveedores de cloud. ¿Sí? Nosotros armamos un ambiente, de acuerdo, interactuamos con el cliente cuando lo precisa, y bueno, preguntamos a ver qué aplicación tenés, la base es .NET, con qué DBMS, qué porte, qué nivel de flexibilidad, no sé, algunas características de las aplicaciones para que nosotros les podamos armar el ambiente. De hecho, estos proveedores de cloud, como les decía hoy, tienen enorme cantidad de configuraciones posibles, y nosotros tratamos de simplificar eso un poco. Les armamos en esa propuesta inicial, le damos 3 o 4 opciones que tratan de alcanzar un poco los targets o los niveles de servicio, niveles de aplicación que ustedes quieren tener. Les armamos eso para simplificárselo, y después nosotros les armamos el ambiente. Para esas 3 o 4 propuestas nosotros tenemos algo semiautomático, así que es un poco más rápido de armar, pero en general es todavía un proceso manual eso de armar el ambiente. Estamos también en proceso de automatización de eso, pero por ahora es un servicio que nosotros damos en ese momento manual de armarles ese ambiente. Así que no es instantáneo, al próximo día o a los 2 días tienen armado ese ambiente. ¿Tá? Y el otro después viene la parte esa donde nosotros les entregamos a ustedes, o en realidad ya con GeneXus les viene entregado la parte de automatización del deployment. O sea, está el ambiente pronto, está armado, y ustedes en GeneXus, cuando tienen listo el producto, hacen F6. Hay una opción en Build, Deploy through GeneXus Cloud. ¿Ok? Esto está disponible desde GeneXus X Evolution 3 en adelante. De hecho, nosotros en el market, esta extensión a GeneXus, nosotros la seguimos actualizando, y hay nuevas versiones disponibles para el deployment, también con versiones viejas de GeneXus. O sea, no se tienen por qué pasar a la última, obviamente es lo deseable, y siempre la vamos actualizando. Perdón, pero no me quería distraer con eso. Entonces, ustedes hacen deploy. Bueno, le ponen nombre a la aplicación y nos preguntan
y GeneXus les pregunta el ambiente que ustedes quieren seleccionar. Es alguno de los ambientes que nosotros hemos preparado para ustedes. Podrían ser múltiples ambientes, ¿okay? Así que ustedes seleccionan alguno que nosotros preparamos para ustedes y oprimen ese botón Deploy. A partir de ahí todo sucede automáticamente, la aplicación queda en producción. Después que la aplicación queda en producción, bueno, seguramente ustedes estarán haciendo ciclos de F5, de prototipos, nuevos ciclos de prototipo, hasta llegar nuevamente en algún momento a F6 y ahí actualizan la aplicación, digamos, sin ni siquiera preguntar todos esos parámetros. ¿Tá? Eso es lo que intenta resolver esto. Ahora, en realidad estamos ocultando complejidad con esto. ¿Okay? Y acá quisiera que entonces se vea un poquito el valor que esto da detrás, las cosas que nosotros hacemos para mostrarles que nos tomamos en serio este proceso de deployment para que, y siguiendo pasos que ustedes harían manualmente si llevan a producción, o mejor dicho, quizás no es que ustedes los hagan, pero sería lo correcto que ustedes los hagan si los hacen manualmente. Estos son los procesos, digamos, el debido proceso para poner en producción una aplicación. Calculamos si hay una reorganización a ejecutar contra el ambiente de producción. Armamos paquetes, el paquete local de esa reorganización y los binarios y recursos que vamos a poner en producción. Se transfieren esos paquetes a la nube. En la nube se vuelve a abrir ese paquete y se cambian configuraciones para adaptarlo a producción. ¿Sí? Al ambiente de producción al que se va a llevar, no sé, conectándolo con la base de datos de vida del ambiente de producción, agregándole configuraciones de seguridad. Lo versionamos también, todo eso. Si es necesario, ejecutamos un backup de la base de datos antes de poner en producción, ejecutamos la reorganización, inicializamos los datos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de GAM y de Flow, hay procesos de inicialización de datos. Y después publicamos la aplicación. ¿Okay? Y lo interesante es que si después algo de esto falla, bueno, hacemos un restore de todo esto. Como tenemos el backup, tenemos versionados los binarios, tenemos el backup de la base de datos, así que podemos ir nuevamente a la versión anterior si es que algo falla. La intención es, si algo falló en el proceso de deploy, restaurar lo más rápido posible la versión anterior, porque es mucho mejor que esté la versión anterior en producción que esté la versión nueva y rota en producción. ¿Tá? Eso es lo que nosotros hacemos por detrás. Y claro, una vez que ustedes saben de este proceso, lo próximo es que quieren saber, bueno, pero yo ya subí 5 versiones, subí 10 versiones de 20 aplicaciones que tengo en mi empresa. ¿Dónde quedaron esas aplicaciones? ¿Cómo puedo volver atrás en alguna? ¿O a qué cabeza se corresponden esas aplicaciones que puse en producción? Cuando la cosa empieza a crecer, empieza a ser bueno estar fuerte en el tema de gestión. Así que en GeneXus tienen una pestaña nueva acá, GeneXus Cloud, donde se ven todas las aplicaciones que acá, esto podría ser una lista de aplicaciones que pusieron en producción, con datos, si usa GAM, si no usa, última vez que se hizo deploy, y después van acá a una opción que dice Manage Application. Cuando van a esa opción, les abre una página web que le llamamos GeneXus Cloud Manager, donde tienen su aplicación, las distintas partes de esa aplicación, si quieren bajar los binarios, si quieren parar la aplicación, si quieren después ver la historia de esa aplicación. Y antes de ir a la historia, tengo acá quién fue que publicó esa aplicación y desde qué base de conocimiento. ¿Tá? Y después, si vamos a la historia, bueno, tengo toda la historia de los deployments. Y tengo acciones asociadas a esa historia. Por ejemplo, puedo ver el log del último deployment, ahora sí, log detallado de todo lo que se hizo por detrás. Ver ahora también a nivel de binarios y de recursos cuáles son las diferencias entre una publicación y la otra. ¿Tá? Quizás tienen algún error en ejecución en algún panel
y bueno, a ver si realmente es que se tocó alguno de esos paneles o no, lo podrían ver acá, ¿está bien? Pueden restaurar una versión anterior en el caso de que, supongan, publicaron una versión nueva, pero la última versión, aunque la publicación en sí fue exitosa, les puede pasar que en realidad, no sé, quitaron sin querer un campo de una grilla y el cliente estaba precisando urgente ver ese campo. Y en la versión anterior todavía estaba, no sé, rompieron algo en la aplicación funciona, pero en realidad, no sé, dejó de aparecer un campo que el cliente precisaba. Sí, claro. ¿Qué pasa si implicó una reorganización que implicó una reorganización de base de datos? Sí. Y bueno, la aplicación en producción siguió funcionando 2 semanas. No, claro, en ese caso, digamos, esto es peligroso, no es lo recomendable. Esto es recomendado. Primero, lo estamos habilitando en este momento solamente cuando no hubo reorganización en los datos, ¿tá? Justamente por ese tipo de dudas que tenemos, ¿tá? Esto es más bien una acción para hacer, la tenemos pensada para hacer inmediatamente después de una puesta en producción, como algo rápido, como para no ir a GeneXus a hacer una reprogramación de las cosas. Sí, pero, pero eso no es lo habitual, o sea... No, no es lo habitual. Te lo digo por la experiencia que tengo alguna. Sí, no, claro. Pero sí claro. que normalmente los errores no se ven inmediatamente después de la versión. Claro. Los errores aparecen después del funcionamiento en X tiempo. Está bien, pero aunque fueran 2 semanas, aquí lo puedes hacer siempre y cuando no haya una reorganización en el medio. Okay. En nuestro caso, no lo habilitamos al botón justamente por esas dudas, porque después si no te tengo que volver atrás la base de datos, pero perdemos los datos, es imposible, digamos, eso no se puede hacer. No. ¿Ok? Podés cambiar en GeneXus y hacer F5 de vuelta, pero no, este botón nosotros ni siquiera lo habilitamos por un tema de seguridad al respecto. Sí. ¿Ok? Bien, y después, así como tengo la lista de las aplicaciones que puse en producción, también tengo una lista de las aplicaciones de las bases de datos que se fueron creando, y tengo una asociación de, bueno, los backups que se fueron creando asociados a esa base de datos, y después en qué aplicaciones está siendo activa esa base de datos, ¿ok? O sea, en qué lado se está usando esa base de datos, así que tengo de alguna forma una cross-reference entre las aplicaciones y las bases de datos. Esas son las cosas que me permite este Deployment Manager. ¿Okay? Así que, ¿qué es lo que me permite esto? Bueno, el Deployment Manager es el cerebro de todo, es el que orquesta toda la puesta en producción. Esto me permite la automatización, me permite tener control de las cosas que se están haciendo. ¿Okay? Incluso el control va de esa forma que nosotros queremos automatizarles el deployment. Ahora, si ustedes ven algo que tienen que resolver en forma manual, ustedes lo pueden hacer. Algo que yo no dije hoy es 2 cosas. Cuando nosotros armamos el ambiente en la nube, ese ambiente nosotros lo armamos en una nube de ustedes, ¿tá? Y nosotros después le damos el control total sobre la nube a ustedes. Eso es un punto importante que me olvidé mencionar hoy en el tema del armado de la nube. ¿Tá? Entonces, ahí les damos todo el control y acá también les damos todo el control. Ustedes se pueden bajar los binarios y las reorganizaciones que se ejecutaron, todo eso queda versionado en el Cloud Manager y ustedes lo pueden bajar a sus máquinas o a sus ambientes de producción para retomar el control y hacer lo que ustedes quieran sobre esas máquinas, sobre esos ambientes. ¿Tá? Así que el punto de control que es importante, lo tenemos lo tienen tanto en el armado del ambiente, o sea, en el ambiente en sí, como sobre los distintos componentes que se fueron publicando. ¿Tá? Esto entonces genera confianza en los pasos y damos trazabilidad también de quién hizo qué en qué momento. ¿Tá? Lo otro que hacemos es agregar parámetros de seguridad. Algunas cosas de seguridad reconfiguramos, no sé, el usuario y password de la base de datos y esas cosas nosotros las hacemos en
algunas en tiempo de provisioning y algunas cosas en tiempo de deployment para que la aplicación y los archivos de configuración estén seguros. ¿Ah? Hay más para hacer ahí incluso, pero esa es la idea. ¿Cómo es la arquitectura de esto? Bueno, GNexus tiene una extensión, como les dije hoy. De GNexus se hace F6 a un Cloud Manager. El Cloud Manager después, bueno, es el que orquesta todos los pasos. Y en el caso de infraestructura como servicio, supongan que acá tiene una máquina de un servidor web, un ambiente armado con infraestructura como servicio, ¿sí? Una máquina, un servidor web. Tienen acá una base de datos, puede ser una base de datos como servicio o otra máquina más con un DBMS, podría estar en la misma máquina. Esto es un pequeño componente nuestro, es un agente tonto en realidad que simplemente recibe los deployments y copia los archivos para los lugares correctos para que quede actualizada esa aplicación, ¿no? O sea, es alguien que recibe y hace tareas, manda a ejecutar, por ejemplo, una base de datos. Cuando le pide a él para ejecutar algún backup de una base de datos en el proceso de reorganización y hace cosas así, tontas, digamos. El cerebro es es el Cloud Manager. El cerebro es el Cloud Manager. Y después, y acá viene embebido un anuncio que estamos preparando ahora y esperamos tener en las próximas semanas listo el deployment para plataforma como servicio. ¿Está bien? Con contenedores. O sea, específicamente estamos haciendo tests ahora en fase de homologación de este servicio, haciendo deployment automático a contenedores en Amazon Beanstalk. ¿Ok? O sea, armamos este Cloud Manager, entonces arma los contenedores y después los despliega en Amazon Beanstalk. Queremos hacer eso, por supuesto, también con los demás proveedores, pero estamos arrancando por el que prospectos y clientes nos han preguntado más por ahora. ¿Ah? Y bueno, en este caso no precisamos ninguna gente corriendo haciendo de unit porque justamente de eso se encarga el servicio de Amazon de plataforma como servicio. ¿Ah? Así que vamos a tener esto también en las próximas semanas. Esa es la arquitectura. Y eso es hoy en día GNexus Cloud Deployment Services, hasta aquí. ¿Ah? Nosotros nos encargamos del setup de la nube, o sea, del armado del ambiente, si ustedes desean. Les entregamos luego el control y luego les damos herramientas con las cuales ustedes ejecutan automáticamente los deploys y también gestionan esas versiones desplegadas. ¿Tá? Entonces tratamos de que con esto nuevamente se logre lo que les decía hoy, de que ustedes se puedan enfocar en el cliente y en el producto. ¿Okay? Ese es nuestro foco, digamos, y para eso, digamos, estamos trabajando. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, primero va a haber un hands-on lab con el miércoles a las 11:45. Ahí ustedes van a poder probar, hacer el F6 y llevar esto a una nube sandbox, ¿tá? Para probar el proceso y también para preguntarnos. Vamos a estar todo el equipo ahí a disposición por preguntas que ustedes tengan. Por supuesto, estamos acá también en los pasillos disponibles para ello. Y después contarles que a nivel de desarrollo estamos trabajando en varias cosas a la vez. Bueno, en lo que les comenté de los containers. Después en una nueva funcionalidad que le llamamos staging. Nosotros queremos que ustedes puedan hacer F6 no directamente a un ambiente de producción, sino que quizás a un ambiente de preproducción o un ambiente de test, ¿sí? Y entonces poder armarles distintos ambientes en las nubes, un ambiente de test, preproducción y producción, o orquestado de la forma que ustedes quieran, que ustedes entonces hagan deployment desde GNexus a uno de ellos, gracias, a uno de esos ambientes, y luego ya sale de juego GNexus, sino que simplemente los binarios y las reorganizaciones que están versionadas allí, jugando con eso, nosotros podamos pasar automáticamente esos mismos binarios después de un ambiente de test a uno de preproducción o a escalarlo a producción. ¿Tá? Entonces, se arman entonces ambientes que son mucho más confiables porque hay mucho menos interferencias, son los mismos binarios que entran en juego cuando pasan de test a producción y demás. ¿Tá?
en eso estamos trabajando. Hoy ustedes lo pueden lograr teniendo distintos environments en GeneXus y haciendo deploy de cada uno de ellos, pero pensamos que estamos creando mejores soluciones para ello, de todas formas más óptimas y más confiables. Y un escenario que pasa en las software houses, que es muy sencillo, es muy parecido técnicamente al staging, es tener escenarios de multitenant. Pero no el escenario multitenant que ustedes tienen en una aplicación y en una instalación ustedes resuelven la atención a los 1000 tenants o a los 1000 clientes, sino que ustedes capaz que hicieron la aplicación simplemente para un cliente, ¿tá? Y ustedes después, y eso lo tienen corriendo en un ambiente, y ahora para tener el próximo ambiente precisan armar les viene un cliente nuevo o tienen un tenant nuevo, entonces para ese armar un ambiente nuevo. Entonces podríamos tener ambiente para cliente 1, cliente 2, cliente 3, no sé, farmacia 1, farmacia 2, farmacia 3, y entonces ese deployment replicarlo a cada uno de los ambientes. ¿Tá? Es parecido a staging, solo que más flexible, donde cada uno de esos ambientes en realidad es un cliente. ¿Tá? Eso es, muchas software houses o varias software houses se han acercado y pedido facilidades para ese escenario. De hecho, con una software house hemos estado trabajando en el último año en esto. Y bueno, y mientras no teníamos esta solución, lo que hicimos es armar un environment distinto en la base de conocimiento para cada uno de los clientes. Pero eso no tiene los niveles de escalabilidad ni de practicidad de trabajo. Hemos encontrado una buena solución. Les podemos acercar la solución si ustedes tienen urgencia en esto. Es un tema de cómo configurar todo. Se puede lograr, pero vamos por algo que sea más óptimo y más escalable. Y después estamos trabajando, esto viene también de la parte de GeneXus, un nuevo concepto que es Deployment Unit. Vamos a tener en GeneXus un nuevo objeto que se llama Deployment Unit, que lo que hace es, en ese Deployment Unit se describen los objetos, los componentes que tiene ese Deployment Unit. Por ejemplo, armo un Deployment Unit para el frontend. Entonces, agrego al frontend todos los objetos o el objeto main y a partir de ahí automáticamente todos los que van en el frontend. Hago un Deployment Unit que sean los servicios y ahí coloco la aplicación Smart Devices y eso explota entonces todos los servicios que van en ese Deployment Unit. O hago un Deployment Unit que es el backend y ahí agrego, no sé, el home del GAM y el home de mi backend y a partir de ahí ese Deployment Unit tiene la descripción para GeneXus de qué es lo que significa, ¿sí? Y así vamos a tener múltiples Deployment Units en una base de conocimiento y en conjunto con el F6, con GeneXus Cloud, entonces ustedes van a apretar F6 y esos distintos ambientes van a poder ser desplegados en distintos sitios. ¿Tá? Entonces puedo levantar un sitio con el frontend, otro con el backend, otro con los servicios, o quizás los tres en un sitio pero en distinto directorio virtual, de acuerdo a los requerimientos que tengan. Es una unidad de deployment y que vamos a tenerlo conceptualmente en GeneXus. De hecho, si se bajan GeneXus Tero Beta, ustedes ya van a tener ahí una primera versión de ese objeto Deployment Unit, pero es algo que todavía está en fase de desarrollo. ¿Tá? En esas cosas es las que estamos trabajando. Así que como ven, queremos profundizar en esto, específicamente en estos 4 puntos que son por los que más consultas hemos recibido de automatización. Así que, bueno, eso es GeneXus Cloud hoy y lo que va a ser en el corto plazo. Por favor, contáctenos a través de genexus.com/cloud o ya saben, estamos en los pasillos acá en el evento y vamos a estar en el lab el miércoles. Por cualquier consulta, las órdenes. ¿Ok? Muchas gracias.